Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. Hoy en día el tema del momento es el mundial y hace poco conocimos los grupos del sorteo, por lo cual ya sabemos en noviembre cómo se van a estar desarrollando al menos los primeros partidos de la Copa del Mundo. Y uno de los temas que ha surgido y que muchos se preguntan es acerca de la maldición del campeón del mundo. Una maldición que, como vamos a ver, en el último siglo se ha cobrado 4 víctimas casi de forma consecutiva y que muchos se preguntan si Francia nuevamente va a terminar cayendo en esta maldición y qué sustentos tiene realmente esto para pensar. Entonces vamos a analizar todos los casos que han ocurrido en la historia y después vamos a hablar puntualmente del caso de Francia y qué posibilidades hay de que quede eliminada en la fase de grupos. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en mis redes sociales. Ahora estamos subiendo también videos cortos a TikTok, así que se pueden pasar por ahí que tienen que ver con la Copa del Mundo y que ahora sí, arrancamos con el video. Ya estamos en abril y después de un par de meses vuelve a arrancar la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Y para que pueda seguir toda la información al momento, como siempre les vengo a recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado que te da la posibilidad de seguir a tu equipo favorito, tu liga o lo que vos quieras en cuanto a toda la información que quieras tener. Clasificación, noticias, cuestiones de último momento y todo lo que quieras tener al alcance de tu mano lo podés tener en OneFootball. Lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar acá abajo en la descripción y descargarla de forma completamente gratuita tanto para iOS como también para Android. En los primeros 70 años de la historia de la Copa del Mundo solamente había ocurrido en 2 ocasiones. La primera vez fue en el año 1950, mundial disputado en Brasil, en el cual Italia, la campeona defensora, terminó quedando eliminada en la primera fase. Sin embargo, este caso puntual tiene obviamente algo o un asterisco que aclarar, y es que Italia había sido campeona 12 años antes, había ganado en el año 1938. Con el tema de las guerras mundiales, el mundial se terminó posponiendo durante 12 años y cuando Italia volvió a jugar, una selección completamente diferente a la que había sido campeona del mundo, en una fase de grupo muy reducida, para que se hagan una idea, le tocó una fase de grupos con Italia, Suecia, Paraguay e India. India no se presentó, solamente jugaron 2 partidos, perdió 3-2 frente a Suecia, luego le ganó 2-0 a los guaraníes, pero lamentablemente Suecia con un empate frente a Paraguay terminó avanzando en la fase de grupos. Pero es un caso bastante particular, pero no deja de ser la primera vez en la historia que ocurría que el campeón defensor se iba en la primera vuelta. Y la segunda vez que había ocurrido en los primeros 70 años había sido en el año 1966. Copa del Mundo que se celebró en Inglaterra, en la cual Brasil, que venía de ganar en Chile en 1962, con muy buenos jugadores, yo creo que sin duda fue uno de los grandes fracasos de esa gran generación que se llevó 3 Copas del Mundo, con jugadores como Pelé obviamente, como Garrincha, Tostao, entre otros, se terminó volviendo también en la fase de grupos. Jugó en el grupo C, un grupo integrado por 3 europeos, Portugal, Hungría y Bulgaria. Comenzó muy bien en el debut, le ganó 2-0 a Bulgaria, que igualmente a priori era la selección más débil de todas, y después terminó cayendo 3-1 frente a Hungría, los años dorados de esa selección europea, y 3-1 contra Portugal, por lo cual terminó clasificando Portugal primero con 6 puntos, Hungría segundo con 4 y Brasil quedó tercera con 2 puntos y no logró clasificar a la siguiente fase, lo que hasta ese momento era una rareza absoluta, que un campeón del mundo no lograse avanzar la fase de grupos y que, como les dije, en los primeros 70 años de mundiales solamente había ocurrido 2 veces. Sin embargo, a partir del año 2000, sin encontrar quizás una explicación precisa, quizás que se empezaron a emparejar mucho los niveles entre algunas selecciones de confederaciones, porque realmente es difícil encontrar una explicación, 4 de los últimos 5 campeones del mundo se volvieron en primera ronda al mundial siguiente. ¿Cuál fue el primero de los casos? Lo que pasó con Francia. Francia había ganado en el año 1998 de muy buena manera y con mucha autoridad el mundial celebrado en su país frente a Brasil. Tenía que defender el título en Corea y Japón del año 2002 con una selección que era la misma base de esa que había ganado en el 98 y que además venía de ganar la Eurocopa en el año 2000 con jugadores como Zidane, como Henry, como Trezeguet, entre otras grandes figuras. Le tocó un grupo que era un buen grupo, pero a priori la verdad es que Francia claramente era candidata. Comenzó perdiendo con una de las grandes revelaciones de ese mundial, que fue Senegal, la selección africana que después llegaría hasta los cuartos de final, perdió 1-0 en el debut, empató 0-0 con Uruguay
y después terminó inclusive perdiendo en la última fecha 2-0 con Dinamarca, lo cual no solo hizo que Dinamarca y Senegal terminen clasificando primera y segunda, sino que Francia, que venía a ser campeona del mundo, se termina despidiendo en primera fase y terminando última con solamente un punto. En el medio de esto, después viene otro mundial, el que gana Brasil, que juega en el año 2006, que no se va en primera ronda, pero tampoco lo termina ganando, y justamente la que gana ese mundial del año 2006 comienza una seguidilla trágica para los campeones del mundo, que es lo que ocurrió con Italia. Italia gana la final en el año 2006 a Francia por penales. En el año 2010, la verdad que tiene un grupo bastante accesible, que era el grupo F, en el cual estaba Paraguay, estaba Eslovaquia y Nueva Zelanda, no tenía ninguna gran selección europea. Paraguay, si bien estaba en un buen momento, no es de las más potentes de Conmebol, y para colmo tenía una selección de Oceanía que posiblemente era la más débil del mundial. Italia comenzó empatando 1-1 con Paraguay, empató el segundo partido 1-1 con Nueva Zelanda, llegaba con chances inclusive de pasar primero en la última fecha y terminó perdiendo 3-2 con Eslovaquia, por lo cual terminó quedando última en su grupo. En el año siguiente, o en realidad en ese mundial, lo termina ganando en Sudáfrica España, y al año siguiente se jugaba en Brasil, y España que tenía que defender el título. ¿Qué pasó en esa defensa del título? La verdad es que comenzó pésimo para España. El primer partido pierde 5-1 frente a los Países Bajos, selección con la cual se había enfrentado en la final y había logrado ganar 4 años antes. Para colmo, en el segundo partido pierde 2-0 frente a Chile, lo cual automáticamente la deja eliminada, más allá de que en la última jornada logró ganarle 3-0 a Australia. Terminó pasando los Países Bajos primero, Chile segundo y España se volvía en primera ronda después de haber ganado el último título mundialista. Y el último caso, que también sorprendió a muchísimos, es que en ese Mundial de Brasil Alemania lo gana, y en Rusia 2018, en un grupo que era bastante parejo, pero que claramente Alemania era el gran candidato a pasar, también se terminó volviendo en primera ronda. En el primer partido del grupo F también, terminó perdiendo 1-0 con México. En el segundo partido, de forma casi agónica, le gana 2-1 a Suecia con un gol en el minuto 95 de Toni Kroos. Se acomodó en el grupo, por lo cual con una victoria frente a Corea, que era un escenario bastante posible, podría haber clasificado, pero justamente frente a los coreanos terminó perdiendo 2-0, por lo cual Alemania también se volvía en fase de grupos, era el tercer campeón consecutivo, el cuarto en este último siglo, y además terminaba última en su grupo, lo cual obviamente potenció aún más esta maldición del campeón del mundo. Si tenemos que atribuir una razón, hay que analizar quizás individualmente cada uno de los casos. Pero por la general, habiendo obviamente hecho videos particulares de cada uno de estos casos de campeones de la Copa del Mundo, salvo en el caso de Francia, que seguramente en algún momento lo hagamos, la realidad es que todo tiene que ver con una cuestión de desgaste del proceso, tiene que ver con una cuestión de acostumbramiento a una forma de juego y que los demás equipos empiezan a encontrar justamente cómo jugarle a ese sistema de juego. También con una cuestión de mantener quizás la base de jugadores que 4 años antes te dieron muchísimo, pero quizás en ese momento, 4 años después, no están en su mejor nivel, o hay jugadores o alternativas mejores, pero los técnicos deciden mantenerlos más por la historia quizás que por su presente. Sumado también yo, y esto lo agrego para mí, que las selecciones asiáticas, africanas, mismo las de Conmebol, se han ido potenciando y si bien claramente están por debajo en cuanto a nivel a algunas selecciones campeonas del mundo, la realidad es que en un partido no tan bueno de esas selecciones pueden tranquilamente emparejar las cosas y empatar un partido o inclusive ganar, como hemos visto el caso de Senegal frente a Francia o el caso de Corea en el último mundial frente a Alemania. Y ahora nos vamos a la segunda parte del video. ¿Hay posibilidades reales de que Francia se vaya en la fase de grupos y de esta forma sea la cuarta selección consecutiva campeona del mundo que no solamente no puede defender el título, sino que además se termina volviendo en primera ronda del mundial siguiente? Bueno, la realidad es que decir hoy en día que Francia se va a volver en la fase de grupos es prácticamente tirarse a la pileta. A ver, yo puedo decir eso, no pasa nada, y en 6-7 meses ustedes llega a pasar eso y me van a decir, che, la pegaste. Y la verdad que a ciencia cierta no se puede decir. También es cierto que la gran candidata a pasar en su grupo es Francia. ¿Le tocó un grupo complicado? No creo que sea el grupo más complicado de la Copa del Mundo. Hay buenas selecciones, está Dinamarca, falta confirmar la del repechaje. Creo yo que Perú puede ser una selección que le haga un poco más de fuerza en comparación a las asiáticas. Y la otra selección que es Túnez, que es una incógnita. Como les digo, al menos en los papeles, claramente es una selección de menor jerarquía, inclusive que las otras dos
que están en el grupo junto con Francia. Ahora bien, Francia viene de una última Eurocopa que dejó varias dudas. No viene jugando quizás al nivel que había logrado al momento de ganar la Copa del Mundo. Tiene muy buenos jugadores y se le han sumado mejores jugadores que quizás hace 4 años no estaban. Va a estar Benzema, que todo su problema se terminó resolviendo. Va a estar Nkunku, que está haciendo una temporada digna realmente de pelear un Balón de Oro. Es una temporada terrible la del futbolista francés que juega en el fútbol alemán. Se han sumado también algunos elementos a la defensa, como Koundé. En la mitad de la cancha también hay buenos jugadores jóvenes que se están sumando al proyecto, y se mantiene una base obviamente liderada por Mbappé, Kanté, Pogba, Griezmann y demás. La realidad es que claramente, como les digo, Francia es la candidata a avanzar en la fase de grupos. ¿Qué partidos tiene que jugar? Va a tener que jugar frente a Dinamarca, va a tener que jugar contra Perú y va a tener que jugar frente a Túnez. Me parecería una locura que Francia llegue a perder puntos frente a Perú y frente a Dinamarca, obviamente en caso de que Perú termine clasificando. La verdad que no, y creo que eso va a ser gran parte de lo que pueda llegar a pasar en esta maldición de la Copa del Mundo. El primer partido de Francia va a ser frente al ganador del repechaje. Vamos a suponer nuevamente que el ganador sea Perú. La última Copa del Mundo se enfrentaron y Francia le ganó 1-0, y tampoco que le sobró mucho, más allá de que fue mejor que Perú en cuanto a lo que fue el trámite del juego. Ahora bien, ¿se le puede llegar a sacar un empate? Tranquilamente. Perú es una selección que sabe lo que juega, sabe defenderse, no va a salir a jugar a mano a Francia, y tranquilamente le puede sacar un empate, y ¿por qué no? Pensando obviamente que es la probabilidad más lejana, inclusive ganarle. ¿Qué puede llegar a pasar si a Francia no logra sacar los primeros 3 puntos rápidamente y acomodarse en el grupo? Puede llegar a generarle muchísimas dudas. Y si a esas dudas le llegamos a sumar que en el segundo partido juega con Dinamarca, que a priori es el rival más importante o más competitivo que tiene en el grupo, y no llega a sacar los 3 puntos frente a Dinamarca, realmente va a quedar en una situación muy pero muy frágil de cara al último partido, que posiblemente se lo pueda ganar a Túnez, pero quizás ya no dependa ni siquiera de sí mismo. Entonces, en un escenario ideal, creo yo que Francia va a terminar pasando de grupo. Pensando en la maldición y pensando en los antecedentes de Alemania, que nadie se lo esperaba, de Italia, que nadie se lo esperaba, y de España, que tampoco nadie se lo esperaba, que no logren pasar en su grupo, creo que va a depender mucho del primer partido. Si Francia gana rápidamente los primeros 3 puntos frente al equipo del repechaje, como digo, puede llegar a ser Perú, difícilmente se termine quedando afuera. Si ese primer partido no lo logra ganar, habrá que ver realmente, y hay que poner muchísima expectativa en lo que puede ser el partido frente a Dinamarca, porque puede definir muchas cosas y Francia se puede llegar a volver nuevamente en la primera ronda como muchos otros campeones en este último tiempo. Así que espero que me dejen sus comentarios, que me den su opinión, si creen que hay alguna posibilidad real de que Francia no logre pasar la fase de grupos y se sume a ser la 4ª selección consecutiva campeona del mundo que se va en fase de grupos del mundial siguiente. Que me sigan en las redes sociales, en TikTok sobre todo, les voy a dejar el link en la descripción, y que nos vemos mañana en otro video.